Tatiana, para que ustedes inicien su intervención, por favor. El saludo cordial a todos los miembros de la Cámara del Consejo Provincial. Gracias, señor prefecto. Primero, agradecer por haber tomado en cuenta mi petición por escrito para hacer uso de uno de los mecanismos de participación ciudadana, como lo es la silla vacía. Sí quisiera que queden actas también que las sesiones de consejo deben ser públicas de acuerdo al artículo 316, que si es por falta de espacio físico en que no se le puede permitir el ingreso a la ciudadanía, tenemos que tener en cuenta que estas también pueden realizarse fuera del seno si así se lo considerara necesario. De acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque le escuché a usted los motivos por los que no se permite el ingreso a la ciudadanía, sería bueno que se lo exponga también de manera pública en la página web institucional, para que de esta manera la ciudadanía tenga pleno conocimiento de por qué este tipo de sesiones no pueden, en este caso, extenderse hacia la ciudadanía por los inconvenientes que se han venido presentando en los últimos momentos. Es el derecho de la ciudadanía tener en pleno conocimiento aquello. Mi presencia aquí es como una ciudadana, porque recordemos que el artículo 10 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos manifiesta que la participación social es muy importante antes de que los órganos legislativos de los respectivos gobiernos autónomos descentralizados tomen una resolución en el caso de límites. De hecho, la Ley para la Fijación de Límites que se creó en el 2010 no fue en vano. Precisamente se la hizo para que la ciudadanía pudiese participar, para que también esté involucrada, porque hablamos de un sentido de pertenencia en la zona de conflicto. Mi manifiesto aquí es de manera pacífica. Pertenezco a una asamblea ciudadana que está precisamente ligada a defender los derechos de participación ciudadana y en este caso los límites de parroquialización de nuestro cantón Huaquillas, como lo hemos manifestado públicamente en varias ocasiones, pero lo haremos de una manera pacífica, transparente y por supuesto con la documentación debida. Por eso, señor prefecto, de antemano, al hacer mi exposición en el caso de la defensa de nuestros límites, quisiera que al final me permita entregar una documentación por parte de esta organización que va a ser muy útil para cada uno de los miembros del Consejo Provincial, con un CD donde nosotros hicimos como ciudadanos un recorrido en la zona de conflicto, un reportaje e incluso también tuvimos el acceso a las personas que habitan allí. Quiero manifestarles a cada uno de ustedes que cuando tomen una resolución tan delicada como esta, debemos pensar en el presente y en el futuro de estos dos cantones hermanos como son Arenillas y Huaquillas, que la decisión debe tomarse de una manera responsable. Por eso hay que tener pleno conocimiento de la historia, de la geografía, del carácter jurídico de estos cantones. Que se estudien, compañeros y compañeras, los planes de desarrollo cantonal y ordenamiento territorial de estos cantones. Por ejemplo, en el caso de Huaquillas, resulta que el Pedioté, que fue actualizado de acuerdo a la ordenanza que se aprobó en febrero, el Pedioté proyecta a Huaquillas con una extensión territorial de 112.68 kilómetros cuadrados y establece también allí los límites. Entonces sí sería importante que se revise el Pedioté tanto de Arenillas como de Huaquillas con su extensión y también con su crecimiento demográfico. Bien, Huaquillas en este caso, como es de conocimiento de ustedes, fue caserío primeramente de Arenillas, hasta que el 13 de febrero de 1964, con el voto mayoritario de los concejales principales del Consejo, que fue presidido por el señor Luis Felipe Sánchez, se aprobó una ordenanza en definitiva que elevó a Huaquillas en parroquia principal del cantón Arenillas, con
sus límites respectivamente establecidos. Claro que en ese entonces existían conflictos territoriales también con el país de Perú. Entonces se estableció unos límites que ustedes deben de saber que abarcaban una área de más de 112 kilómetros cuadrados cuando Huaquillas era parroquia de Arenillas. Luego, en 1979, se inicia el proceso para que Huaquillas pueda constituirse en cantón de la provincia del Oro debido a su acelerado desarrollo de la población, el comercio y la ampliación urbanística de la que era en ese entonces la parroquia Huaquillas. Resulta que la CELIR, que en ese entonces era la Comisión Especial de Límites Internos de la República, hoy denominada CONALI, levanta un informe para el proyecto de cantonización de Huaquillas, pero resulta que en ese informe se le anexa a Huaquillas las islas del archipiélago de Jambelín, Payana y la isla del Tembleque, más conocida hoy en día como Costa Rica, para quienes hayan tenido la oportunidad de visitar. Y también se le considera que se le anexe la parroquia rural de Chacras. Tiene 5 minutos. Gracias, señor prefecto. Ahora, ¿qué pasa con ese anexo? ¿Por qué lo hace la CELIR? Porque es un estudio geográfico y técnico donde piensa en el presente y en el futuro de Huaquillas. ¿Cómo se va a sostener económicamente si este se convierte en cantón? Entonces, por eso se le da la isla Tembleque y Payana para que pueda fomentar el turismo. Y en el caso de Chacras, para que pueda fomentar la actividad agrícola y también, por supuesto, la actividad ganadera. Sin embargo, por la oposición, pues en este caso del Cantón Santa Rosa, se termina poniendo no a consideración la isla Tembleque y Payana. Y en ese entonces los diputados orenses Carlos Falqués Batallas y Jorge Fadul Suazo llevan el proyecto de cantonización a la Cámara Nacional de Representantes con la inclusión de la parroquia Chacras, ya sin las islas Tembleque y Payana. Y yo sí quisiera aquí pedirles a los representantes de esta Cámara que tomen muy en cuenta las declaraciones que se hacen en las actas número 21 y la acta número 29. Por ejemplo, en el caso del primer debate del proyecto de cantonización de Huaquillas, dice lo siguiente: de acuerdo al artículo 3 de la propuesta presentada por los congresistas orenses, la jurisdicción político-administrativa del Cantón Huaquillas comprenderá la parroquia Huaquillas y Chacras. Resulta que en estas intervenciones algunos diputados piden que en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores establezca coordenadas, latitudes y longitudes para poder determinar los límites del que sería el nuevo Cantón Huaquillas. 3 minutos. Ya, ahora, quisiera que se tome en cuenta, por favor, cuando se pronuncia en este caso el señor Rigoberto Tinoco Romero, quien eleva un telegrama en esa primera sesión, en ese primer debate, eleva un telegrama diciendo lo siguiente: Arenillas respalda entusiastamente cantonización de Huaquillas con sus límites parroquiales establecidos en la ordenanza municipal publicada en el registro oficial de agosto del 6 de 1964. Inclusive en esa misma sesión, Chacras envía otro comunicado o otro telegrama diciendo que la parroquia rural de Chacras deseaba adherirse por voluntad propia a Huaquillas. Finalmente, en el segundo debate del proyecto de cantonización, resulta que se termina quitando a Chacras de Huaquillas precisamente para frenar este tipo de enfrentamiento entre hermanos. Yo pido justicia, compañeros y compañeras, porque desde la historia precisamente Huaquillas tuvo que desprenderse de lo que técnica jurídicamente le pertenecía para poder ser cantón. Y resulta que con las coordenadas que se establecen, y yo pido a la Cámara que a través de la CONALI, ¿sí?, se estudien las coordenadas, porque hay muchos vicios cometidos, incluso errores tipográficos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se habla de la coordenada de 3 grados 9 minutos 59 segundos sur, 80 grados 13 minutos 36 segundos oeste, que nos estaría ubicando en medio del Océano Pacífico entre las islas Santa Clara y Puná, frente al Cantón El Guabo. Entonces hay errores cometidos
pese a que la ley está por encima de una ordenanza, esa ley que se creó cuando se cantonizó Huaquillas estaba viciada, era inconstitucional. Entonces pido que se estudien esas coordenadas, compañeros, y asimismo pensar en los puntos sociales. Por ejemplo, Huaquillas es un cantón con 60.000 habitantes que tiene 62 kilómetros cuadrados, y Arenillas es uno de los cantones con mayor extensión territorial de la provincia del Oro, tiene 812 kilómetros cuadrados con apenas 30.000 habitantes. Y debo decir, no es culpa de la presente administración de Arenillas, pero las administraciones anteriores nunca se preocuparon por dar atención a esa zona de conflicto. Inclusive quiero que también ustedes, cuando vayan a hacer la visita in situ, que está considerado oportunamente, señor prefecto, hablen con las personas que viven allí. Hay una ciudadela que se llama La Esperanza, que fue fundada en el 2011, y allí flamea la bandera de Huaquillas, y la gente tiene un sentido de pertenencia por el cantón Huaquillas, que ellos pagan los predios en el departamento de recaudaciones de Arenillas, pero resulta que sus recintos electorales están en Huaquillas y que ellos se sienten identificados con Huaquillas. Compañeros, cercenar un territorio a veces no es de 1 kilómetro más o 1 kilómetro menos. Si se cercena un territorio, señor prefecto, discúlpeme, un momentito más. Si se cercena un territorio, estamos también cercenando identidad, un cambio cultural. Estamos obligando a que se cambie de bandera, de himno, compañeros, de sentimientos cívicos. Por eso les pido de la manera más oportuna analizar el tema de límites entre Arenillas y Huaquillas, y que se respeten los límites de parroquialización de 1964 de nuestra centinela sin relevo. Muchas gracias, Tatiana, por su intervención. Ha hecho uso de la palabra y se ha hecho uso justamente del derecho de la participación ciudadana en su persona. Usted había manifestado de que tenía una información para entregar. Déjeme decirle que no se la podemos recibir por secretaría, ni tampoco se la puede recibir la Comisión Ocasional de Límites, porque como usted escuchó hace un momento, el término de prueba lastimosamente ya terminó. En todo caso, usted tiene la libertad de, si los consejeros les parece pertinente, en todo caso, que ellos la bajen del sitio donde ustedes la tengan o algo por el